Le damos la bienvenida y nos da mucho gusto tener hoy como participante principal, como invitada, a la licenciada Lian Vázquez. Ella es jefa de facturación electrónica de la Dirección General de Ingresos. Buen día, ¿cómo está usted, jefa? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo. Feliz año. Muy buenos días, Milton. Muy buenos días, Camila. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy bien y espero que usted también. Oiga, licenciada Vázquez, el Colegio Nacional de Abogados ha dicho que la ley esta que obliga a contratar un software es una imposición que va a tener además un cobro adicional y que las autoridades están en alguna forma invitando a conversar al Colegio de Abogados y otros grupos, otras asociaciones que se han sumado, en este caso, de la ley 256 que es de octubre 26 del año en curso, El año ha pasado. sido, del año, perdón, el año pasado, todavía, 2021, sí. ha sido demandada, como dije, por inconstitucional, y nos gustaría que tenga la amabilidad de hacernos su explicación acerca de este recurso interpuesto por el Colegio de Abogados y otras asociaciones. Pero antes de entrar en la controversia de la demanda, podríamos hablar un poco, si nos puede explicar, Claro. de dónde surge la ley y un poco a quién aplica y qué es, para ilustrar un poco antes de entrar en la controversia. Vale, me parece genial y muchísimas gracias por el espacio y justamente para que hagamos algo de docencia con respecto a los temas de facturación electrónica, que realmente no es un tema nuevo, ya es un tema que tiene alrededor de 5 años de venirse gestionando, ¿verdad? 5 años y medio más o menos. Todo esto arranca a finales del 2016, en donde pues Panamá toma la decisión de empezar a evaluar, modernizar sus métodos de facturación como tal, y arrancamos con un plan piloto en donde un grupo de empresas voluntariamente pues deciden y coadyugada y de manera coadyugada en conjunto con la Dirección General de Ingresos, o sea, tanto pues el sector público como el sector privado, se trabaja en crear un modelo para el uso de facturación electrónica. Inclusive, hoy en día puedes ver comercios, algunas farmacias o algunos lugares, algunas empresas, no me gustaría entrar a mencionar en detalle quiénes son, pero ya hoy en día recibes un documento que es el comprobante auxiliar de facturación electrónica, y que mediante un código QR que está al final del documento que te entregan impreso en este momento, que también lo puedes recibir vía correo electrónico, puedes escanear y verificar la validez de tu factura, ¿sí? Entendiendo pues que todos los, digamos, todas las cambios y todas las plataformas y las innovaciones tecnológicas requieren tiempo, pues se le dio un periodo a este plan piloto como tal, y viendo el éxito e inclusive que los mismos contribuyentes solicitaban. Milton, ¿nos quieres decir algo? Sí, pero antes de un corte comercial, licenciada Vázquez, Ok. vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Pero continuamos platicando con la licenciada Lian Vázquez, ella es la jefa de facturación electrónica de la Dirección General de Ingresos. La pregunta la reformulamos porque ¿qué genera esta iniciativa? ¿A qué obedece? ¿Alguna razón en particular esta de aplicar esta fórmula ahora de que se tiene que crear un software que va a tener un efecto en mucha gente que están muy Pero inquietas ahora ¿de mismo? dónde nació La idea. y qué es? ¿Qué es la facturación electrónica? Okay. Primero que todo, tenemos que rescatar que a nivel, digamos, si nos comparamos con el resto de los países de la América Latina, Panamá está un poco retrasado en términos de sus métodos de facturación, con lo cual las innovaciones, en este caso el uso de facturación electrónica, es un uso positivo, ya que impulsa, por ejemplo, el e-commerce. También te ayuda a ti como empresario, inclusive a la Dirección General de Ingresos, ¿verdad?, a tener mejores controles sin tener que aumentar impuestos como tal. Entonces, es importante destacar esta parte como tal. En cuanto al tema de la ley, como bien mencionabas, tenemos que destacar que realmente todo contribuyente que se inscribe nuevo a partir pues de enero de este año
sí tiene la responsabilidad de utilizar facturación electrónica como su método de facturación como tal. Ahora bien, dentro de facturación electrónica tienes dos opciones, ¿sí? Tenemos desde la Dirección General de Ingresos el uso del facturador gratuito, que es una plataforma sencilla, simple, principalmente enfocada justamente para profesionales, para independientes, para pequeños empresarios, en donde pues tú puedes hacer una solicitud. En este momento estamos trabajando en generar esta solicitud de manera automatizada para que tengas acceso rápido y expedito, una vez que solicitas facturación electrónica, al uso de este facturador gratuito. Ahora bien, si eres una empresa pues que necesitas generar integraciones con tus sistemas contables para tener mayores controles, para tener, por ejemplo, informes de alta gama, por ejemplo, y hacer análisis de tus ventas como tal, pues ahí sí deberías ir a utilizar facturación electrónica a través de un proveedor autorizado calificado. Diferente a las máquinas que ya mucha gente compró hace un par de años. Distinto al equipo fiscal. O sea, realmente la ley lo que hace es que eleva la facturación electrónica como un método de facturación, o sea, lo regulariza al mismo nivel del uso del equipo fiscal. Yo quería comentar y preguntar. Primero, nos estamos moviendo hacia la economía electrónica. Hay países en Europa que ya están planteando la eliminación del papel moneda y de las monedas metálicas fraccionarias. O sea, todo se hará electrónicamente. La billetera estará probablemente en el aparato de celular, en el teléfono celular, y hacia allá va el mundo. Estamos claros en eso. Por otra parte, el sistema de las maquinitas fiscales o ahora este software del que quiero preguntar un poquito más va a ayudar a controlar la evasión fiscal en la medida de que todo está controlado por una transacción electrónica mediante equipos autorizados o un software autorizado. No es posible la evasión fiscal de transacciones electrónicas con dinero electrónico, etcétera, porque está todo dentro de un ecosistema. Así que comprendemos que aquellas personas, profesionales o empresas que tenían doble contabilidad, ahora se les hace muy difícil. Y entonces es un poco sospechoso cuando estas organizaciones o gremios cuestionan este tipo de facturación, porque uno le viene a la mente que tal vez no han estado declarando todo lo que ingresan y que este sistema le hace más difícil la evasión fiscal. Y esa sospecha está ahí. Pero si uno es un pequeño empresario, un profesional que está empezando, se acaba de graduar, abrió su actividad económica desde la casa, porque ahora hoy en día todo es desde la casa, no se puede gastar $1,000 o $1,000 y tantos dólares en un aparato de esos que había que comprar antes. Y usted habla ahora de una facturación gratuita a través de un software, al cual no simplemente se mete por internet y se registra. Pero uno, confírmeme que es así, que es fácil, que es gratuito. Y dos, ¿dónde está mi data? ¿Yo tengo control de mi data o toda mi data la tienen ustedes y el día que le meten un virus a la nube yo me quedé sin data? O sea, hábleme un poquito más de este sistema. En efecto, ¿están buscando controlar la evasión o no? Vamos a ser francos, ¿están buscando controlar la evasión? Totalmente. ¿Están tratando de evitar el lavado de dinero o controlarlo o saber más información cuando las personas están lavando dinero? ¿Y dónde está mi data? ¿Y cuánto me cuesta tener mi data segura? Bueno, excelentes acotaciones, Milton, y muchas gracias por lo que acabas de comentar. Y en efecto, esto hace mucho sentido lo que comentas. La primera pregunta iba enfocada a el tema del facturador gratuito. Al tema de que si esto es para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero, sí, o no. En efecto es más que enfocarnos en el lavado de dinero, me gustaría enfocarme en la parte que en este momento pues nos compete directamente, que vendría siendo justamente un poco ir cerrando algunas brechas para mejorar los controles y que la Dirección General de Ingresos cuente con información
clara y transparente, ¿verdad? Para poder generar matrices de riesgo en donde puede identificar correctamente el buen contribuyente y el contribuyente pues que hay que darle un poco más de seguimiento. Hay estadísticas pues que a nivel de América Latina señalan que Panamá tiene altos porcentajes de evasión, con lo cual si adoptamos unas buenas prácticas y unas buenas medidas, ¿verdad? Pudiésemos estar aumentando las recaudaciones como tal, y parte de esas herramientas por las cuales estamos apostando es por facturación electrónica, ¿no? Pero Oiga, una pregunta. ustedes, los estados han hecho de la banca el gran investigador sobre el lavado de dinero. Le han puesto oficiales de cumplimiento, la UAF. Cuando pasamos a una facturación electrónica, que también le puede decir al Estado los patrones irregulares de movimientos financieros, cuando tú tienes una facturación que no se compadece con tus depósitos, estaríamos recuperando para el Estado la función del control del lavado de dinero, o seguirán los bancos con la carga. Y digo la carga porque hay bancos que ya no son viables, porque el costo de un departamento de cumplimiento no lo puede pagar. Entonces forzamos a los bancos a fusiones o a ser vendidos para ser absorbidos por entidades bancarias más grandes que sí pueden sufragar el costo del control financiero contra el lavado de dinero. Entonces, si este tipo de plataformas nos va a ayudar a que el Estado vuelva a ser el ente que tiene que investigar no solo la evasión fiscal, sino el lavado de dinero, era la segunda parte de la pregunta. Sí, oiga, nada más para precisar. A ver, todo registro único de contribuyente está obligado o deberá utilizar como medida de facturación este sistema de facturación electrónica, licenciada Vázquez. Los nuevos contribuyentes, o sea, todo contribuyente que se registre a partir nuevo, a partir solamente los nuevo nuevos. Contribuyente. Ajá. Los viejos. Que realmente está obligado en este momento, ¿verdad?, de utilizar facturación electrónica, es todo aquel nuevo contribuyente que se registre pues a partir del primer día hábil de 2022. Y los viejos que no tienen el aparatito quedan en un limbo. Los viejos, ok, la ley abarca varias cosas. Los nuevos contribuyentes sí deben ir inmediatamente al uso de facturación electrónica como su método de facturación. Y también se han removido algunas excepciones que estaban previamente exceptuadas del uso del equipo fiscal, para que esto calendarizadamente, ¿verdad?, y organizadamente se establezcan las fechas para que vayan poco a poco migrando a factura electrónica como tal. En este momento se han establecido mesas de trabajo y mesas conversatorias con distintos gremios y distintos sectores, como bien pues comentaron con el Colegio de Abogados. Entiendo pues que ya se han establecido algunas mesas y algunos otros acercamientos posteriores al tema de la demanda que mencionaron. Inclusive, con el CONEP también se están estableciendo mesas de trabajo, con el grupo de odontología también, grupo de contadores ya se realizó finales del año pasado como tal, con lo cual lo que se busca acá es, a ver, entendemos y comprendemos que todo cambio genera cierta incertidumbre, y por esto es importante que realicemos los acercamientos correspondientes y entendamos un poco los giros de negocio de cada área para ir paulatinamente pudiendo comprender e ir migrando hacia el uso de este método de facturación. Pero todo el mundo va a la facturación electrónica. O sea, ustedes están hablando de los tiempos, de las conversaciones, pero al final todo el mundo acabará en facturación electrónica, y entonces, ¿para qué es la lotería fiscal si todas las transacciones van a estar ya controladas? La lotería esa de que uno tiene que dar la factura y participa en algún premio para garantizar de que te dieron factura y de que no hay evasión fiscal de parte del proveedor. Justamente, recordemos que al final del día todos somos ciudadanos panameños y todo aquel que tiene un negocio tiene la obligación de facturar. Esto no es nada nuevo. También como ciudadanos estamos en la obligación de exigir nuestra factura. Y un poco la lotería fiscal lo que busca es el poder incentivar que este ciudadano pues exija su factura. ¿Me explico? Es un poco crear la cultura de que vas a un comercio y pides tu factura. O sea, se han dado muchos casos pues que hoy en día lastimosamente y probablemente por el impacto que ha traído todo este tema de la pandemia,
muchas personas o muchas empresas no están expidiendo la factura. De hecho, hay una queja aquí entre los comentarios del Facebook Live que dice que muchos locales solo quieren dar la prefactura y que que probablemente cobran el impuesto y se quedan con él. Pero nada más para entender. Camila, nada más para acotar sobre ese tema que acabas de mencionar, ahí invitamos a la persona que sabe que no le están entregando su factura a que vaya a la página web de la DGI, a la página principal, y ubique el botón azul que dice denuncia tu factura. Si van allí, pueden colocar los datos del comercio e identificar esto y denunciar qué comercio pues no está entregando su factura correctamente, y el área de facturación realiza las inspecciones correspondientes. Ahora, mi pregunta un poco por donde lo estaba llevando Don Milton es entender quién tiene que emitir factura y quién no. Yo estaba revisando las excepciones en la ley y se habla, por ejemplo, la transferencia de inmuebles. Antes de que continúes con eso, es importante destacar, o sea, toda empresa tiene la responsabilidad de emitir factura. Empresa, pero ¿qué pasa con un profesional, una persona que es traductor? Todo profesional también está en la responsabilidad de emitir factura. La distinción es que, por ejemplo, el profesional independiente hoy en día lo que hacía era que igualmente debería estar emitiendo su factura a través de una libreta debidamente autorizada a través de la Dirección General de Ingresos. Pero no están exceptuados de emitir factura. Una cosa es que estuviesen exceptuados del uso del equipo fiscal como tal. Sin embargo, recuerden que todos tenemos la obligación en este caso, pues de expedir la factura. Pero, o sea, ¿dónde está la línea? Un ejemplo, una persona que trabaja en una empresa, que se da mucho en Panamá, que trabaja en una empresa como secretaria, pero va y vende SAO una vez a la semana a sus compañeros de trabajo. Y o collares de oro o camisas que traen. Sí, o que vende, o que teje algo, o una señora que en su casa plancha, que la gente puede ir, o sea, no es una empresa formal, pero además es una señora una señora jubilada que se dedica en su casa a planchar ropa que le llevan y cobra $5 por camisa. O sea, ¿dónde está la línea? ¿Quiénes tienen que facturar y quiénes no? Has tocado un tema muy importante, la informalidad. Panamá también tiene altos índices de informalidad, y justamente por eso, desde la Dirección General de Ingresos se le da la oportunidad justamente a esa señora que plancha, a ese pequeño empresario, ¿verdad?, a que pueda tener uso y acceso al uso del facturador gratuito. Pero sí, ¿verdad?, tendría... Pero debe hacer factura, la pregunta es la señora tendría que en su casa... Recuérdate que tenemos dos distinciones. Que, por ejemplo, si tú tienes ingresos a partir de $11,000, deberías tú presentar tu renta, por una parte. Y por otra parte, si tienes ingresos arriba de $36,000, deberías estar declarando el ITDMS o reteniendo el ITDMS. Y si tienes ingresos menores que esas cifras, tienes que facturar de todas maneras, así te facturando $20 Igualmente deberías estarlo registrando. La distinción es que, por ejemplo, como tienes ingresos debajo de 36, no vas a cobrar el ITDMS, pero sí tienes la obligación de facturar. Tengo un corte comercial. Al regreso continuamos platicando con la jefa de la facturación electrónica de la Dirección General de Ingresos, Lian Vázquez. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, la licenciada Lian Vázquez, que es la jefa de facturación electrónica, está absorbiendo algunas preguntas, no únicamente que le formulamos nosotros, sino algunos oyentes. Hay la necesidad y la exigencia de dar mayor información de quiénes tienen que pasar por este tamiz. Y esa es la pregunta fundamental. Por ejemplo, lo que usted explicaba, ¿no? Personas que generan tanto ingreso, etcétera. ¿Quiénes, por no decir todos, tienen que pasar por esto? Y hay gente que no tiene la capacidad económica para poder comprar la maquinita. También hay que ver eso, ¿no? Correcto. Y justamente, pues parte de lo que conversábamos era que para todo aquel profesional, emprendedor, independiente, ¿verdad?, le ofrecemos la plataforma del uso del facturador gratuito, que inclusive la puede solicitar hoy en día a través de nuestra plataforma iTax2, entrando a la página web dgi.mes.gov.pa. Más suave, más suave. Pues, es www.dgi.mes.gov.pa.
Ok, y una vez que uno entra en esa página, Una vez que entras en la página, www.dgi.mef. .gov.pa, de gobierno y .pa de Panamá. correcto. ¿Ok? Y ahí, ¿dónde llego al facturador? ¿Cómo llego al facturador? Ok, lo primero que tienen que hacer en este momento es colocar una solicitud de adopción de facturación electrónica a través de nuestra plataforma eTax 2, que es el botón naranja que van a encontrar en la página eTax principal de la ¿Es con eTax, E o con I? con E. Entonces, E-guión, eTax, bueno, eTax. para el que nos está escuchando y que no nos está viendo, sería Ok, E-tax. E-tax, X. correcto. ¿Ok? ¿Y qué sigue después de tax? Ya, es un botón naranja, no tiene perdedero. Está en la página principal, en la parte superior. Si quieren obtener mayor información sobre facturación electrónica, cómo presentar tu solicitud, cuáles son los requisitos que en este momento estamos manejando, igualmente en la página principal, en el banner azul oscuro, van a encontrar una pestaña que dice factura electrónica. Allí van a encontrar información sobre todo esto de facturación electrónica, y el facturador gratuito lo podrán acceder una vez ya pues cuenten con esto, la aprobación como tal, que estamos en proceso de automatizar y volver el proceso más rápido de autorización, en el botón verde que dice factura electrónica. Oiga, Okay, el tema de la data, que es una pregunta que se quedó del cambio anterior. ¿Quién controla la data? ¿Cómo yo tengo copia de mi data? Ok. Tú puedes ingresar con tu registro único de contribuyente y tu NIT a el portal de facturación electrónica, ¿verdad? Y descargar tus documentos electrónicos, siempre y cuando pues seas contribuyente como tal y estés registrado. Oiga, licenciada. Recordemos que, perdón. Permítame, es que el presidente del Colegio de Abogados se ha incorporado aquí al programa. Buen día, ¿cómo está usted, licenciado Juan Carlos Arauz? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la oportunidad y buenos días a todos los que participan del panel y los que nos escuchan por la radio. Quisiera preguntarle Permiso, Milton, Carlos. permiso, déjame darle la bienvenida correctamente, porque la posición de la DGI a través de la directora o la jefa de lo que es facturación electrónica ya ha hecho ya su exposición, usted sabe a qué se refiere, y la pregunta mía particularmente es la razón de ser de esta demanda de inconstitucionalidad. ¿A qué obedece? Usted habla de las profesiones liberales, etcétera. Amplíen un poquito más claramente para escuchar la opinión, la respuesta de la directora de facturación electrónica. Yo quisiera aprovechar tu pregunta, Ñito, para meter el pedazo y voltear la pregunta que le hice a Lian. Uno tiene la percepción, licenciado Araúz, que aquellos que se oponen a la facturación electrónica lo que están es tratando de que no se les pille en posible evasión fiscal o en posible lavado de dinero, porque este es un sistema que controla mucho más. Así que si en su respuesta nos puede explicar si lo que se está pretendiendo es no quedar dentro del control para poder seguir subfacturando a aquellos que tienen esa conducta, o esto es simplemente una cuestión de principios constitucionales y derechos, etcétera. Sí, comienzo por la pregunta suya, don Milton. No, aquí nadie está promoviendo ni la irresponsabilidad tributaria, ni mucho menos que algún sector está exento de participar en la colectividad de construir mejores servicios sociales o tener responsabilidad con los intereses colectivos. Ese no es ni el propósito, ni tampoco ha sido el estandarte de ningún sector dentro de esta demanda. Todo lo contrario, se centra en lo siguiente. La ley 256, cuando fue presentada a la Asamblea, se presenta de forma inconsulta, es decir, nadie fue invitado a la Asamblea, nadie fue tomado en cuenta para este cambio, que si bien es cierto, debemos recordar que el tema de la facturación electrónica no es novedoso en nuestro país. Existía previamente la ley 72 del 2011 que establecía la obligación. Pero esa ley 72 contenía un artículo en donde se manifestaba claramente quién estaba exento de utilizar este mecanismo y se establecía las profesiones liberales, artesanos, oficios, justamente en base a
reconocer que existía un principio constitucional que está establecido en el artículo 40. En sus dos primeras líneas, el artículo 40 de la Constitución indica que las profesiones liberales se ejercerán de acuerdo a los reglamentos que la ley establezca, pero exclusivamente los determina a unos supuestos: a idoneidad, a moralidad, a previsión y seguridad social, a colegiación, a salud pública, a sindicación y cotizaciones obligatorias. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de la existencia de la ley y nos vamos al debate legislativo y a las actas, usted encontrará que en las actas de la Asamblea no se justificó ni se sustentó ninguno de los supuestos en los que la ley puede reglamentar a las profesiones liberales, y allí entonces comienza el debate que la ausencia de justificación en torno a esto hace que la obligación que se impone, porque se está, más que el método, se está imponiendo una obligación de adoptarlo en algún momento, y ese incumplimiento acarrea sanciones económicas e inclusive conllevaría al cierre del establecimiento. Entonces, cuando usted habla de profesiones liberales, usted entendería es que el Estado no puede cerrar un despacho de abogado, el Estado no puede cerrar la oficina de un psiquiatra, de un psicólogo. Entonces, allí hay una contradicción contra lo que se pretende con lo que se puede, y eso nace por lo inconsulto de este mecanismo, y nosotros en la demanda lo que hemos planteado es lo siguiente: en países como Brasil o Ecuador, la facturación electrónica contempla esta excepción que nosotros estamos sosteniendo, y es una práctica en donde se reconoce que los sectores profesionales tienen un tratamiento distinto en cuanto a la responsabilidad de los mismos. Obviamente esto es una tarea colectiva, en donde si la Dirección General de Ingresos siente que algún segmento de los profesionales mantiene esa proclividad a ser desleal con el Estado, son otras alternativas y otros mecanismos de sanción que se podrán encontrar, y con seguridad, lo que vuelvo y repito, aquí nadie está padrinando que alguien se haga vivo con los impuestos que contribuyen al final del día a que los hijos y familiares de estos profesionales liberales son los que utilizan las escuelas públicas, son los que utilizan el seguro social, y ese es el contexto genérico. Ahora, pero una consulta, ¿ustedes protestan que se les pida factura o ustedes protestan la posible sanción? Porque hay abogados, o sea, en Panamá hay más de 30,000 abogados, no sé cuántos médicos hay tantísimos otros profesionales. Inclusive en el conversatorio que tuvimos con el director general de ingresos, él inicia en el Colegio de Abogados estableciendo que en el caso de los abogados, él puede sostener que el sector abogado es responsable con la facturación. Aquí nadie está hablando de que alguien está exento de facturar. Todos tenemos la obligación de facturar. Lo que se está hablando es de que en el contexto en el que nos encontramos, aparte de lo inconsulto de la ley, usted no puede en medio de la pandemia desconocer realidades en donde las personas han tenido que cerrar oficinas, operar desde su casa y llegar al entendimiento de lo siguiente: es cierto que la tecnología ayuda a los profesionales, pero todos quisieran tener un iPhone 13 como un método de ayuda, no lo compran porque no pueden. Entonces no es hablar de la tecnología de forma aislada. Pero reitero la pregunta, ¿ustedes protestan que se les exija la factura electrónica o ustedes protestan la sanción? ¿Cuál de las dos? Nosotros protestamos por la violación de la Constitución al no haber sido consultados ni tomados en cuenta en una reglamentación de la ley que no le pertenece al Estado. El Estado pero no si se les hubiera consultado, ustedes habían dicho, no debemos ser incluidos en la exigencia de factura electrónica, o ustedes habrían dicho, pídanos la factura, pero no nos pueden poner la sanción porque no nos pueden cerrar. Lo que ocurre es que esta ya era una lucha ganada. En la ley 72 del 2011 se reconocía la exención del mecanismo para las profesiones liberales. Esa lucha, para perderla, es simplemente desconocer que el constituyente obligó al Estado a mirar con ojos diferentes a los profesionales por la siguiente sencilla razón: nosotros no hacemos actos de comercio, y al no hacer actos de comercio el tratamiento que el Estado debe producir es distinto. Se puede crear, y vuelvo y lo repito, o sea, nosotros no escapamos al tema de la vigilancia y supervisión. Sin embargo, la irrupción arbitraria
es lo que nosotros planteamos. Sí, aquí lo que se pretende, lo que yo entiendo por parte de la DGI es evitar la evasión fiscal, es lo que yo he interpretado en pocas palabras, y me gustaría al regreso escuchar la opinión de la representante de la DGI aquí, la jefa de facturación electrónica, para que no sea un monólogo. Así que al regreso me gustaría escuchar su contrapunto, licenciada Vázquez, por favor, ¿sí? Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Nos hace mucho tener hoy la participación de la directora o la jefa de facturación electrónica, Lian Vázquez. Está el presidente del Colegio Nacional de Abogados aquí también con nosotros esta mañana. Y lo que se está pretendiendo es, según yo entiendo, repito, detener un poco la fórmula que utiliza mucha gente para evadir el pago de impuestos. Sin embargo, hay que ver también que están hablando de que se invade la privacidad de muchas personas. Su opinión, licenciada Vázquez, por favor. Gracias, Guillermo, y bueno, muchas gracias por pues, el punto de vista del licenciado Araúz. Pues estamos en un país libre y pues todos estamos abiertos a escuchar. Sin duda alguna, en efecto, desde la Dirección General de Ingresos lo que busca un poco es establecer mecanismos de control para cerrar las brechas de evasión existentes, pues, y que se puedan generar los recaudos, pues, que aportan de cara al presupuesto de la nación, en donde, pues, en su mayoría vienen, pues, del recaudo de impuestos, ¿no? Inclusive, recientemente se han estado haciendo, desde el año pasado, finales, mesas de trabajo con distintos gremios, para un poco entender y escuchar también las posturas y las posiciones de cada uno de estos y evaluar las potenciales y posibles mejoras, ¿no? ¿Y por qué dicen los abogados? Camila, un cortito. ¿Por qué argumenta el Colegio Nacional de Abogados que se está violando la privacidad, licenciado Araúz? Básicamente por lo siguiente: cuando usted tiene el mecanismo de facturación electrónica, usted tiene que reportar en tiempo real, al momento de crear la factura, los datos a quien le está prestando un servicio y cuál es el servicio. Por ejemplo, en el caso de los médicos, si usted tiene una atención o consulta psiquiátrica, por ejemplo, o tiene una consulta de carácter de alguna enfermedad o de algún padecimiento, eso va a terminar en una base de datos. Y la experiencia, por lo menos en el sector de abogados, es que aquí se roban las bases de datos con datos sensibles, y es un tema de protección de datos muy básico en el que la información colocada en estos soportes se traduce en una vulnerabilidad. Y también otro de los argumentos es que el artículo 17 dice que hay que proteger vida, honra y bienes de los nacionales. Pero actualmente, ¿cómo hacen los abogados y los médicos si tienen que declarar? O sea, digamos hacen su reporte anual. Pero actualmente, ¿qué hacen? Ustedes dicen, o sea, usted no cuando tienen que decir que se le cobró al cliente X tanto, ¿cómo funciona? ¿Qué cambiaría para ustedes? Nosotros actualmente se factura manualmente o digitalmente o en soporte, se le entrega al contador de forma anual, el contador analiza toda la información y él presenta la declaración de renta. Y es muy importante hablar de la declaración de renta porque todo el que quiere ser sujeto de crédito tiene que mostrar que es un contribuyente responsable, es decir, los profesionales contribuyen directamente con las finanzas del Estado. Pero vuelvo y repito, las excepciones de malos ciudadanos que puedan convertirse en evasores de los impuestos no amerita destruir un sistema o una estructura de Estado de Derecho para esos casos particulares. Yo quiero citar dos artículos de la Constitución que son contiguos y que tocan ambos temas, el 41 y el 42. El 41 dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas, perdón. El 40 y el 42. Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias. Dice, no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes. Aquí no estamos hablando de un impuesto de ejercicio profesional. No, es que no estamos hablando del impuesto que se creó impuesto. Estamos hablando del impuesto sobre la renta que todos tenemos que pagar por tener renta. Nadie está debatiendo la creación de un impuesto.
Estamos debatiendo la creación de una Pero, obligación. Un momentito. Hago el argumento de que todos tenemos iguales obligaciones como contribuyentes del impuesto sobre la renta, del ITBMS en los casos que corresponde, etcétera. Así que aquí no hay particularidad para un profesional de una empresa comercial porque ese no se refiere a un impuesto del ejercicio profesional. Y el artículo 42 dice: toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión de conformidad con lo previsto en la ley. Esta información solo podrá ser recogida para fines específicos mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la ley. Esas preocupaciones sobre si la persona fue donde un psiquiatra y que la información sobre su situación de salud mental no debe ser pública, la Constitución lo tutela y todos tenemos derecho a la intimidad. Pero eso perfectamente, en el caso de alguien que va donde un profesional de la salud mental o donde un abogado, debe quedar previsto en el tema de la factura. La factura no tiene que decir tratamiento de esquizofrenia. Simplemente tiene que decir que el doctor fulano de tal atendió al señor Mengano o a la señora tal y le cobró tanto. Y no tiene que decir por qué lo atendió. Igual cuando voy a un abogado. Lo que establece la obligación. La obligación de decir que atendiste a la persona es una obligación para registrar y el sustento, el uso del servicio. Pero no tienes que decir el padecimiento de la persona, claro, en el caso que sometió al abogado. El punto central es lo siguiente. Nadie debate la creación de un impuesto porque aquí no se ha creado un impuesto. Aquí lo que se está debatiendo es que los supuestos del artículo 40 en su primer párrafo no se cumplieron porque las actas legislativas al momento de sustentarse la ley no sustentaron ninguna de las condiciones de idoneidad, de moralidad que establece el párrafo respectivo. Entonces esa obligación al derivar en una posible obstrucción es una intromisión indebida del Estado. Punto. El tema es... Usted está diciendo que esta ley impediría el ejercicio profesional. ¿A dónde lo impediría? Al momento de la sanción que establece el cierre del Entonces el tema es, como dice Camila, el problema es la sanción, no la obligación de la facturación. El problema es la ausencia de sustento desde el nacimiento del proyecto. Escuchemos la opinión de la EFA. Oiga, abogado, vamos a escuchar la opinión de la licenciada Vázquez, por favor, porque tiene mucho que decir. Hola, ¿qué tal? La verdad es que es muy interesante los puntos de vista. Lo que quería aportar era que básicamente con facturación electrónica, por ejemplo, utilizando el ejemplo de los doctores, por ejemplo, inclusive de los abogados, tú puedes decir que la factura se hace a un consumidor final, no tienes que identificar en este caso, a menos que la otra persona a quien tú le estás brindando el servicio sea un contribuyente, o que esa persona pues quiera reclamar o deducir esa factura. ¿Me explico? Y como bien no es la redacción de la ley en ese sentido. Bueno, le estoy hablando, yo soy ingeniera, en algún momento pues supongo pues que ejerceré fuera de la DGI y yo pues sí considero y sí digamos que de alguna manera estamos impactando de manera positiva al avance del país y del punto de vista desde que lo que buscamos es poder automatizar procesos, protegiendo siempre los datos del ciudadano. Recordemos también que hay una ley de protección de datos. Inclusive, si hoy en día te vas a comercios donde te afilias, y esto no tiene con facturación electrónica directamente, para nada, pero si tú vas a comercios de la localidad, hoy en día, y tú te afilias, inclusive la empresa te pide permiso para ver si puedo utilizar tu correo electrónico. O sea, ya inclusive hay, digamos, estándares establecidos para la protección de datos del consumidor también. Camila. Eso es lo que quería compartirles. Entonces, en el caso, por ejemplo, el profesional independiente, si, por ejemplo, yo tengo un bajo volumen de facturación, yo puedo apostar por utilizar un facturador gratuito y no tengo que realizar inversiones grandes. Y vas a tener tampoco lo dice la ley, que da discreción de la autoridad. Mi amor, pero yo te dejé conversar todo lo que quisiste. Déjame dar mi opinión, por favor. Por favor, proceda, por favor.
Proceda. Entonces, básicamente aquí lo que buscamos es poder aportar al país de manera positiva, poder hombre, Panamá es un país que tiene excelentes profesionales en todos los ramos, entonces, ¿por qué no podemos tener un sector público que le brinde por ejemplo, al sector privado autoservicio, autogestión, tus declaraciones prellenadas, tus devoluciones de impuestos? O sea, ¿por qué no somos un Singapur de América Latina? ¿Me Camila. explico? Justamente mi pregunta iba para allá. Si ya la facturación va a estar electrónica, en teoría, yo como profesional le voy mandando ya la DGI va a tener mi factura. ¿Cómo queda el rol del contador en ese sentido? O sea, igual yo voy a tener que contratar un contador para que me haga mi declaración final o algo va a cambiar en ese proceso, uno. Y dos, de manera práctica me parece importante decirle a las personas que es no me acuerdo si es NIS o NIT. NIT. NIS creo que es el de la luz. Ajá, el NIT. ¿Qué es un NIT? Explicarle a la gente y dónde lo puede buscar. Tenemos Okay, 3 minutos. empiezo por el NIT. Empiezo de atrás hacia... Porque lo mencionó más temprano y creo que mucha gente no sabe qué es. Sí, ok, el NIT viene siendo, ok, tu RUC es tu usuario, ¿sí? Recordemos que esto Puede es ser la súper cédula, importante. que puede ser la cédula. Si eres una persona natural va a ser tu cédula. Si eres una persona jurídica, si eres una empresa, pues sí va a tener otra nomenclatura. El NIT es la contraseña. O sea, el ingresar, y quiero aprovechar este espacio para pedirle a los contribuyentes que por favor estén pendientes de su e-tax, o sea, de su cuenta de e-tax. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desconectamos y damos el 100% de nuestras credenciales, que es algo tan sensitivo, tan importante, ¿verdad? Y se lo damos al contador y nos desconectamos. Y muchas veces sucede, porque nos ha pasado, que hay denuncias de no manejos correctos de las cuentas, o pensé que había presentado una declaración y resulta que pues que no se presentó. Y disculpen que me desvíe un poco el tema, pero sí quería aprovechar el espacio porque me parece súper importante. La cuenta del contribuyente en e-tax es como si fuese tu banca en línea, pero de tus impuestos. Entonces, por favor, valórenla y cuídenla. Bueno. La otra pregunta era... La otra pregunta era... el rol del contador. El rol del contador. No buscamos reemplazar... No buscamos reemplazar al contador. Llega marzo del otro año y hay que meter la declaración de impuestos sobre la renta. ¿Qué va a cambiar ahí? Ok, lo que se busca, recordemos que para poder llegar a ese proceso, ¿verdad? Necesitamos realizar una masificación de facturación electrónica, ¿sí? Para que fuese 100% automático. ¿Qué se pudiese estar dando? Que la Dirección General de Ingresos presente declaraciones prellenadas, preelaboradas, para que el contador las revise, las verifique con su cliente, y entonces diga, ok, no pasa nada. O tengo un pequeño ajuste, esta no es mía. El contador, que es la pregunta de Camila, comete esas irregularidades, esa hipótesis que dijiste hace un momento y de qué es responsable. Yo quedo con problemas con el fisco y al contador, ¿qué le pasa? Porque eso pasa mucho, contadores que hacen mal su trabajo, que no tienen los archivos en orden y luego queda uno con unos alcances porque había confiado en un profesional liberal. Hacía mención y es sumamente importante mantener el control. Tú le puedes dar dentro Pero le estoy pagando a un tax, profesional para que me lo haga si yo no lo sé hacer bien, para eso lo estoy contratando. ¿Qué responsabilidad tiene él? Déjame conversar. No escucho. Ok. Dentro de ITAX 2, usted como contribuyente tiene la opción de brindarle ciertos accesos a su contador. Usted no tiene que darle el 100% del acceso, ¿sí? Y usted tiene la responsabilidad de monitorear qué está sucediendo con su cuenta. O sea, no nos podemos desconectar del tema. Eso es importante. Pero si yo tengo una condición de salud y yo voy donde un cirujano, yo confío en lo que el cirujano me va a hacer. Y si hay una mala práctica, yo tengo acciones penales contra el cirujano. Si yo tengo un contador que me mete en problemas con el fisco porque yo no sé hacer eso, yo no soy contable, yo trato, pero mi capacidad no da para esto, y luego quedo yo en problemas con el fisco, yo puedo repetir contra el contador. Él dice, no, yo no tengo ninguna responsabilidad. ¿Qué va a pasar? Puede presentar sus denuncias correspondientes, pero por eso sí hincapié. ¿A quién se le presenta la denuncia? Puede presentarlas, creo que a través de las denuncias anónimas de ITAX 2 también, o presentarlas acá formalmente. Okay.
por una parte, sí es importante que cada contribuyente tenga en cuenta la importancia y que tome conciencia de que mantener sus datos actualizados, su registro de correo electrónico, sus números de teléfono. ¿Por qué? Para evitar este tipo de situaciones. Oiga, licenciada Lian Vázquez, muy amable por estar con nosotros. ¿Cómo? La idea era hacer docencia y que la gente comprenda en pocas palabras, en términos llanos, cuál es el impacto que tiene pues este nuevo software que se está hablando y esta decisión tomada por el Colegio Nacional de Abogados de demandarla pues incondicionalmente este inicio de la DGI en este año. Así que las gracias también para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, en este caso que nos ha distinguido por su participación y un contrapunto interesante. Juan Carlos Arauz, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad.